dispuestos a pagar con trabajo, esfuerzo y organización la conquista de la libertad, la democracia y la justicia. Tenemos la parte esta, en donde a Maquillo le toca ver, por ejemplo, algunos pininos de lo que empieza a ser el poder. Y cuando el PAN empieza a llegar al poder, por ejemplo, con Carlos Medina Plasencia en la alcaldía de León y luego en la gobernatura de Guanajuato, Carlos hace cambios importantísimos de cómo hacer las cosas. Vemos aquí el caso de Mauricio Fernández, que todavía le toca aquí en San Pedro a Maquillo. Y vimos algunos pedacitos así, escoños, que salían a relucir. Y cuando el PAN estaba muy claro y muy empeñado en ser transparente, en hacer las cosas bien, en ser recto, en diferenciarse del PRI. Y yo creo que el poder es el mismo en todos lados y los seres humanos estamos hechos exactamente de lo mismo. Tenemos pasiones, tenemos defectos, virtudes y tenemos los mismos problemas en todos lados. La cosa es cómo nos conducimos con ellos. Y Maquillo era muy claro de que el poder es tal que había que crearle contrapesos al poder. Y en eso decía, pongamos a la ciudadanía a hacer su chamba. Y esa era su constante que repetía una y otra vez. Decía, el de arriba siempre pone su parte, ¿qué vas a hacer tú para que cambie, no? Y ¿qué diría ahorita? Que no hemos tenido los suficientes contrapesos como ciudadanos. Y tenemos esa entrevista con Ricardo Rocha, que es una entrevista maravillosa, en donde Maquillo termina diciéndole a la gente, lo importante es que tú te decidas, dice, México va a cambiar contigo, sin ti, ya a pesar de ti. Y lo importante es que tú hagas algo para que cambie hacia el rumbo que quieres. Comprende que tú eres lo importante, que tú eres el que la tiene que hacer y que tú la vas a hacer, porque México va a cambiar. Y va a cambiar contigo, va a cambiar contra ti, o va a cambiar a pesar de ti, pero va a cambiar. Y en esto me meto al PAN, que es al final de cuentas por el partido que Maquillo corre. Y mi papá decía, tengo prisa, y por eso yo creo que hay un capítulo en el libro que habla de eso, mucho de su muerte. Maquillo sabía que la muerte llega cuando mueres y por eso había que hacer las cosas rápido. Y los panistas decían, los tradicionales de aquella época, y decían, ahí vienen los bárbaros del norte, como que el panismo en aquellos momentos estaba acostumbrado a avanzar poquito a poquito, y con una diputacioncita que ganaba ya estaba muy contento, y estaban enfilados mucho a ser como los buenos, los santurrones y todas estas cosas que lo entendemos mucho los regiomontanos con Pablo Emilio y con toda esta gama de personas que participaron y que dieron muchísimo por este país. Pero por otro lado decía Maquillo, lo importante no es preservarte nomás ahí, sino llegar al poder para poder aplicar lo que queremos. Y lo que queremos se llamaba solidaridad, subsidiariedad aplicadas al día con día, acabar con el monopolio de los sindicatos, acabar con los controles que se tenían de precios, o sea, hacer una serie de cosas que tenían muy claras y donde decía los monopolios no son buenos ni los privados ni los públicos, hay que encontrar los balances en todo esto. Y yo me pongo a ver en el propio partido, decir, el partido de aquellos años no recibía dinero del gobierno para poder funcionar, y no quiero decir ni que sea bueno y malo, estoy dando los hechos. Ahora no solamente lo recibe, sino la pregunta es cómo los usa y cómo los malgasta. En aquellos años el partido buscaba cómo encontrar a los mejores hombres y a las mejores mujeres para las candidaturas. Iban y le tocaban la puerta a quien era el líder de tal comunidad o en tal municipio, porque eran personas de prestigio, porque eran personas que tenían una... no quiero caer ahora con esto de la moral que está la palabra tan pisoteada, sino decir que tuvieran una ética clara en la vida profesional y en la vida personal, y no gente con 2, 3 caras o 5 a veces, y que el que termina llegando hoy al poder, y que no era el caso de aquellos años, era el que tuviera más dinero, el que tiene más dinero, y de hecho ahora para ser candidato te dicen, si no traes 30 millones de pesos adelante no eres candidato, porque no va a haber cómo manejarse la campaña. Esas son las diferencias, son los momentos en donde salías. No hay lana para la campaña, y decía mi papá, ¿cuántos zapatos te puedes gastar para tocar puertas, para hacer una campaña y para poder llegar a la gente? No estas campañas ahorita de spots, estas campañas de espectaculares, y donde lo único que terminas ganando al final de cuentas son los compromisos que logras pactar con los que ni siquiera terminas de llegar y ya te están cobrando las facturas. Lo vemos muy claramente por ponerlo lo localito, ¿no? En Monterrey lo vemos con el alcalde de Monterrey, lo vemos con algunos compromisos de algunos diputados que ya empiezas a ver que están sacando sus anuncios para las candidaturas, lo vemos en nivel de la República, lo vimos en la campaña pasada o en la precampaña con Santiago Krill, ¿no? El caso de la ley Televisa. Yo creo que los contrastes están a la vista. Nadie puede dar lo que no tiene.
Por lo tanto, no podrá gobernar a México democráticamente quien no tiene un origen democrático. Te contesto con el tema que él daba de la responsabilidad y la libertad. Dios es tan buen padre que no hace ni entrega las cosas hechas a sus hijos. Es tan respetuoso de la libertad con que nos crea, que asume el riesgo del mal con tal de respetar nuestra dignidad y nuestra libertad. Yo creo que aquí le da la respuesta a Vicente, ¿sí? Qué libre eres de hacer lo que te dé la gana. No más otra vez, no se vale, no se vale. Tú puedes hacer lo que te dé la gana con tu dinero personal, con tus asuntos personales, pero con lo público es público y no se vale. Y una cosa que manejó mucho él cuando decía que lo habían calumniado, y decía, yo soy un ciudadano común y corriente y puedo decir del presidente lo que me dé la gana. Lo que no se vale, esto lo decía en las épocas de Miguel de la Madrid, por cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Lo que no se vale es que un presidente utilice su poder para poder calumniar a cualquier ciudadano. Y creo que son las partes y las respuestas que él estaría dándole con la historia de él propiamente, no yo poniendo palabras de él en nada, a lo que Vicente hizo. No se vale que Vicente haya traicionado su propio principio de defender, que era la parte democratizadora, aunque hay algunos que nos dicen que no lo escuchamos bien, que él solamente nos prometió sacar al PRI de los pinos. No venimos a desordenar a México, no venimos a pedir la violencia, venimos a ordenar a los que desordenan la convivencia social. Muchas veces me pregunto, y esta es la conversación que me encantaría tener un día si pudiéramos hablar con los muertos y preguntarle, ¿cómo ves a los empresarios? ¿Cómo los ves? ¿Cómo los visualizas? Y me encantaría así como que tratar de entender si realmente cambiaron o si simplemente apoyaron el cambio de Vicente Fox porque era lo que le convenía al país en ese momento. Y yo creo que lo encierra muy bien una de las últimas frases, que es con la que termina el libro. Dicen, pero Manuel se fue y solo nos dijo antes de su separación final en Navojoa, Sonora, todo va dejando huella, pero el pueblo se ve enseñando cada vez más. Segura estoy de que Maquio dejó huella en muchos mexicanos que lo conocieron, y parte esto es ¿sí? Que sea en muchos mexicanos que no lo conocieron, y es la razón una de las razones de este libro. Deseamos que se siga cumpliendo la tarea de Cloutier, quien no se cansó de decirnos cuál era su búsqueda. Mi lucha no es para que tú creas en mí y en mis sueños, sino para que tú creas en ti y en tus sueños y luches por ellos. Cuando hayas aprendido esto, habrá terminado la misión de Maquio. Pero lo que yo quiero que entiendan ustedes es que nada